Déjenme que tome unos segundos nomás para darle las gracias a los que nos siguen a través del canal. A veces yo les escribo a algunos un saludito, pero quiero hacer extensivo el saludo a todos aquellos que a través de Latinoamérica se vinculan al canal. Y les animo a que también lo compartan con otros para hacernos conocer, pero con el propósito de que la palabra de Dios se haga conocer, no las personas. Así que compartan eso, entren al canal, pongan un like también. Ya la vez pasada habíamos hablado de eso. Yo mucho de estas cosas de los algoritmos estos que funcionan con las computadoras no los entiendo. Ni sé qué quiere decir esa palabra, honestamente, ¿no? Yo lo digo porque escucho que hablan de algoritmos y entonces supongo que así es el lenguaje que se usa. Yo creo que les conté una vez de un profesor en contabilidad que me decía: nunca uses una palabra si no sabes lo que significa. Bueno, ahí le estoy fallando a mi profesor porque sé que se usa en lo que es la cibernética, qué sé yo, pero no sé bien cómo funciona eso del algoritmo. Después, si alguno sabe, me explica bien y entonces dejo de decir burradas. Vamos a trabajar con Hechos capítulo 2. Voy a leer estos versos porque valen la pena, ¿no? Mirarlos, no son muchos versículos. Pero Hechos 2, versos 1 al 13 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Padre, gracias por haber preservado esta narración, este incidente, debo decir, que está siendo narrado por Lucas, porque nos ayuda a ver cómo comenzó la misión y qué papel juegan los hombres en esto, pero especialmente el papel de tu Espíritu. Así que háblanos al corazón y ayúdanos a hacer aplicaciones certeras de esto que sucedió hace mucho tiempo atrás, pero que tiene aplicación en el presente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Espíritu Santo en la misión. La verdad que nosotros estamos viviendo en una etapa en que mucha gente quiere ser beneficiados de alguna causa, pero no el costo de comprometerse con ella. Y no solamente estamos hablando en el ámbito de la fe cristiana, sino en todos los ámbitos. Personas que quieren los beneficios de algo o de alguien, pero luego hasta ahí llegamos, no queremos pasar de eso, de recibir. Me recuerda las palabras de Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir, pero nosotros nos hemos acostumbrado
en estas sociedades y en estos tiempos a invertir la ecuación. Muchos admiran la misión de la Iglesia a través del mundo, personas que aplauden que hablemos de la esperanza, que por cierto hoy es una palabra que se escapa, vivimos desesperanzados. Hay muchos que celebran o aplauden el hecho de que la Iglesia ayude a otros, que se esté anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para darle ánimo a la humanidad, de servir a Cristo, porque mucha gente lo hace y están los espectadores que al contemplar lo que muchos hacen dedicados al Señor, bueno, lo aprecian eso. El tema es que pocas veces encontramos a personas que llegan a medir el peso de la misión, de lo que implica servir al Señor Jesucristo. Porque la misión de Dios nunca fue diseñada para espectadores cómodos que se sientan a los costados de la escena, sino que Dios lo que hizo fue llamarnos a ser testigos envueltos, comprometidos, todos, no solamente una élite especial del cuerpo de Cristo, sino cada creyente y cada día de nuestras vidas. Y precisamente esto es lo que encontramos en este pasaje del libro de los Hechos. Muchas veces me llama la atención que este pasaje es leído y es analizado por el tema del fenómeno de las lenguas. He escuchado muchos mensajes acerca de Hechos 2 y prácticamente todos se enfocan en esto, ¿no? En el tema de que hablaron en lenguas. Pero resulta que, si bien es cierto que se menciona algo ahí de las lenguas, Lucas quiere llevarnos a algo mucho más profundo, más extenso, algo precisamente que tiene que ver con el tema de la misión. Y también la otra cosa que llama la atención es que lo que nos está narrando Lucas acá no es simplemente una experiencia extraordinaria que se dio en aquel aposento, sino que es la intervención de un Dios que está preparando, que está motivando, que está capacitando y que está exponiendo a su pueblo para la tarea que Él les está encomendando. Entonces, antes de entrar a desarrollar el texto, es importante entender qué es lo que está ocurriendo, francamente, en este evento que está tomando lugar. Lucas es un hombre muy preciso, un hombre que cuando decidió escribir, nos dice por allá en el Evangelio, en el capítulo 1, que le escribía a un tal Teófilo, para que después de leer y considerar, Teófilo tenga un concepto más claro de lo que había creído. Y Lucas fue un hombre que, si bien es cierto que escuchó todas estas cosas, porque ya se había hecho notorio lo que hizo Jesús, pero decidió él mismo investigar. Y estoy seguro que agarró a los apóstoles y a todos testigos que estaban por allí vivos todavía, se sentó con ellos, quizás hoy diríamos con papel y lápiz o con la grabadora en mano, para tomar nota, y entonces, una vez que había alcanzado la información satisfactoria, se sentó a escribir. Y él capta las palabras de Jesús en el Evangelio de este hombre, en el capítulo 24, verso 49, diciendo, Jesús dice estas palabras, quedaos hasta que seáis investidos de poder. Quédense quietos, no se muevan, hasta que ustedes sean investidos de poder. Eso es en el primer tomo, vamos a decir, el Evangelio que escribió Lucas, movido por el Espíritu de Dios, si estamos convencidos de la inspiración verbal y plenaria de la Biblia. Cuando pasa al segundo tomo, que es el libro este que tenemos acá, el libro de Hechos, en el capítulo 1 retoma otra vez las palabras de Jesús. Pero ahora Jesús, en lugar de decir quedaos hasta que seas investido de poder, les dice, recibiréis poder, y ahora agrega esto, y me seréis testigos. Y dice, bueno, testigos hasta lo último de la tierra, ¿no es cierto? Así que quiero que observen una cosa. Dice, investidos de poder, recibiréis poder, pero no poder para hacer cualquier cosa. En la iglesia contemporánea, hermanos, qué sé yo, hay un
ejército de personas, y no quiero entrar en juicios y cosas, pero es una realidad vigente, ¿no? Que personas que dicen que tienen poder, poder para hacer milagros, poder para declarar o decretar que sucedan cosas. Yo he hablado desde acá arriba a algunos individuos que cuando estalló el fenómeno del COVID, habían decretado y habían declarado la muerte del virus, y sin embargo el virus se llevó puesto a un montón de gente. Así que los que profetizaron y mataron el virus, bueno, no sé, no digo que hay que matarlos a ellos, pero la verdad, ¿en qué lío están metidos, no? Cuando tengan que darle cuenta al Señor. Así que nos hemos acostumbrado un poco a naturalizar la mentira profética y todo este tipo de estafas que apelan al poder de Dios para hacer un montón de cosas que nada tiene que ver con lo que nos está narrando la Escritura en este caso. A ver, es claro, Jesús dijo, van a recibir poder para ser testigos, no para hacer un espectáculo circense de lo que es la presencia de Dios con su iglesia. Yo no sé hoy cómo leemos la Biblia, honestamente, ¿no? Pero hemos perdido todo criterio y responsabilidad cuando se trata de abrir las Escrituras y mirar qué es lo que tienen que decirnos. Básicamente lo que vemos acá es que en este capítulo 2 hay una secuencia de cosas que vale la pena que tengamos presente en el relato de Lucas. Si ustedes se fijan ahí en el verso 3, dice, aparecieron lenguas repartidas. Verso 4, y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y al final, en el verso 11, dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Miren la dinámica. Esto no es un accidente. Esto es algo que tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos lenguas repartidas, tenemos otras lenguas, pero número 3, nuestras lenguas. No tarareos y cosas raras. Algunos dicen lenguas angélicas, no, dice nuestras lenguas, no las lenguas de seres por allá flotando en un espacio etéreo, invisible y qué sé yo, estas cosas raras que vemos. No, ahí eso es lo que nos está diciendo Lucas, no los predicadores, sino Lucas por inspiración sagrada. Y ese don de hablar en lenguas, en plural, no lenguas, sino lenguas, fue justamente para que los creyentes no se pongan a tararear o a hablar un sinsentido, sino que dice que fueron dadas para que los creyentes sean testigos. Otra vez, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder para que me seáis testigos, no que hagamos un espectáculo. Y la pregunta acá es, pero ¿testigos de qué? Bueno, Lucas está diciendo en el verso 11 al final, testigos de las maravillas de Dios. No para ser testigos de una congregación, no es para ser testigos de un predicador o ser testigos de una organización, de una campaña de milagros y sanidades. No, para ser testigos de las maravillas de Dios. Vale decir entonces que esto no es un evento espontáneo, sino el cumplimiento de algo que había sido estrictamente planificado por el Señor, vaya a saber desde cuándo. Hablamos desde la eternidad, pero cómo entendemos ese concepto en el plano del tiempo de Dios es algo muy difícil y yo pienso que nunca vamos a llegar a entender, a lo menos mientras estemos en esta esfera de existencia. Por otro lado, otro detalle importante, y es que no se trata solamente del nacimiento de la iglesia, que por cierto lo es. Vemos la inauguración de la iglesia, pero esto va mucho más allá. Acá estamos hablando del inicio de la nueva era del Espíritu Santo. Nace la iglesia, pero ahora estamos observando algo que había sido profetizado por el profeta Joel en el Antiguo Testamento. Y si ustedes después en casa se toman el trabajo de leer el resto del capítulo, especialmente desde el verso 14 en adelante, van a ver que en el un sermón impresionante que se manda Pedro, y que justamente va a citar a Joel, va a usar la Biblia para presentar su tesis en este sermón inicial con el que comienza la misión y por supuesto los primeros frutos que recibe la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que este hombre, me refiero a Lucas, ¿no? Especialmente en estos versos,
No, el fenómeno, el énfasis no está en los hombres que recibieron este don de lenguas, sino en la misión impulsada por el Espíritu de Dios, que sí dio el don para poder hablar estos idiomas, pero el propósito era claro, era hablar de las maravillas de Dios. ¿Se dan cuenta ustedes entonces que el centro del relato nada tiene que ver con el don de lenguas? Y sin embargo, cuando leemos Hechos 2, usualmente decimos es el capítulo del don de lenguas. Pero Lucas no escribió para hablarnos del don de lenguas. Lucas escribió para que nos concentremos en las maravillas de Dios. Para eso dio ese don. Y que esas maravillas de Dios ahora sean anunciadas a todas las naciones que en este caso estaban representadas en este día de Pentecostés, esta fiesta nacional, donde venían los prosélitos y gente que estaba dispersa por todas partes. ¿Actualmente estamos haciendo nosotros eso como iglesia? Cada uno de nosotros, cuando salimos de la iglesia, nos vamos a trabajar. Conversamos con los vecinos, los compañeros de trabajo, no sé. Todo lo que envuelve nuestra actividad diaria. ¿Lo usamos en la lengua que Dios nos dio? Español, inglés, algunos hablan otros idiomas, son políglotas. Yo le decía el otro día a mi señora, hablas el coreano, hablas el inglés, hablas el español. La verdad que dentro de todo es un privilegio enorme de poder hablar de las maravillas de Dios. El otro día le preguntaba a ustedes, ¿no? Terminamos el mensaje diciendo, ¿de qué hablas en la semana? ¿Cuántas veces ocupa tu conversación hablar de las maravillas de Dios? Estaba hablando hace un rato con un hermano, ahora que se viene el Mundial, ¿no es cierto? Es una oportunidad estupenda porque está todo el mundo, somos todos amigos cuando viene el Mundial, hasta que empiezan a meter goles, ¿no? Ahí ya se terminó la amistad. Pero entonces es lindo porque nos sentamos con los amigos, los vecinos, o a veces vamos al trabajo y se comenta de cómo salió el partido de ayer y cosas por el estilo. Y parece mentira, pero con personas con quienes no hablábamos ahora por causa del deporte, de repente podemos conversar. Y ¿sabes una cosa? Eso abre la puerta para que metas algunos goles para el Señor y comiences entonces a hablar de las maravillas, no del Mundial de Fútbol, sino las maravillas de Dios. Aprovecha las oportunidades que se presentan. Estos hombres hicieron eso. Cuando recibieron la capacidad de poder comunicar en otros idiomas, no trataron de decir, mira qué bien que hablo, soy un políglota. No, señor, lo que hicieron es enfocarse en la predicación. Me pregunto, ¿estamos cada uno de nosotros hoy proclamando las maravillas de Dios? El relato es interesante porque tiene una progresión lógica y yo divido a veces los textos como para ordenar las ideas. Es un poco arbitrario hasta cierto punto lo que hago porque puede venir otro, qué sé yo, predicador y tal vez divido un poco diferente las secciones, pero más o menos como para orientar la idea de estos versículos yo lo estoy partiendo en 3 bloques. Me refiero a los versos 1 al 13, ¿no? Está claro eso, ¿eh? El primer bloque tenemos la manifestación divina, que es los versos 1 al 4. Si tenemos que preguntar o resumirlo con una frase, ¿de qué hablan esos versículos? Bueno, lo primero es, Dios se manifiesta según lo que había dicho Jesucristo, va a venir poder de lo alto. El segundo bloque está desde los versos 5 al 11 y tenemos la reacción pública a este fenómeno que está tomando lugar. Y después, si ve los versos 12 y 13, tenemos la interpretación de la gente, que por cierto son interpretaciones divididas. Así que más o menos, insisto con esto, es mi manera de dividirlo como para acomodarlos, porque, en fin, hacer una explicación verso por verso no nos vamos más, pero más o menos para enfocar la mente y orientarlos. Y es precisamente en medio de esa escena que relata en esos 3 bloques que surge una pregunta que aparece en el verso 12, que es la pregunta exegética que tenemos que hacernos, pienso yo, todos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros lo leemos y decimos, ¿y quiere decir que Dios dio el don de lenguas? No.
La pregunta hay que responderla a ver. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Algunos estaban asombrados de lo que estaba tomando lugar. Hay otras personas, según nos cierra el cuadro acá en el verso 13, que se burlaban. Nunca faltan los que se burlan de las cosas de Dios, y esto no es una excepción. Así que tenemos aquellos que no entendían bien qué estaba tomando lugar, y las personas que sin respuesta entonces se burlaban de todo esto. Pero la pregunta sigue abierta. Y no solamente es una pregunta para esta gente que está relatada acá en Hechos 2. Esa es la pregunta que todavía nosotros debemos responder y responder correctamente. Porque si nosotros no entendemos el significado de lo que está tomando lugar en este relato, vamos a caer probablemente en el mismo error que caían estas personas. Es decir, nos vamos a concentrar en el fenómeno que acaba de tomar lugar, es decir, un montón de gente que comenzó a hablar en lenguas que algunos ni sabían lo que estaban diciendo, porque, a ver, el que hablaba en latín y de repente está hablando en árabe, el que habla árabe no entiende lo que dice el que habla en latín, y el que habla en latín no entiende ni medio de lo que está hablando el arábigo. Entonces, había personas que no captaban el asunto, entendían el mensaje en su lengua nativa o natal. Así que si nosotros no entendemos o no respondemos bien a la pregunta, caemos en el error de concentrarnos exclusivamente en el fenómeno que tomó lugar. Gente que está hablando en otro idioma. O, en su defecto, caer en el error de burlarnos en última instancia por no entender de lo que está pasando y por eso descartarlo. Esto es una pérdida de tiempo, esta gente está loca, como decían, están ebrios, están borrachos a esta hora del día, se pegaron una tremenda rasca y entonces los escuchamos balbucear de cosas sin sentido. ¿Y qué nivel de ignorancia era eso? Qué triste, porque hay personas que por no entender el mensaje o el corazón de la misión se terminan burlando y descartando el precioso mensaje de amor y esperanza que necesita hoy día la humanidad en este momento tan precario, tan delicado por el cual estamos pasando. Estamos hablando de cualquier cosa menos de lo que realmente necesita el mundo, lo que necesita la gente. Ahora, el texto es claro porque dice que la manifestación del Espíritu entonces no tiene absolutamente nada que ver con experiencias psicológicas, con estados de trance un estado de éxtasis espiritual, fenómenos extraños, a veces difíciles de comprender. Estaba mirando en estos días un culto que se estaba haciendo al satánico, ¿no? Una cosa rara. Y me llamó poderosamente la atención ver a una sacerdotisa vestida con un vestido largo que comenzó a dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Estaba poseída de un espíritu, decía el experto que estaba analizando el asunto. Y resulta que cuando miramos en el YouTube hay algunas personas que filman y ponen en las redes lo que se suscita en algunas iglesias evangélicas. Y he visto videos donde hay creyentes que usan polleras largas, así también, y dan vuelta, como no sé si alguna vez vieron los zoroastristas, ¿no? Que tienen ese tipo de conducta de dar vueltas en trance. Y yo digo, pero qué cosa rara, ¿no? Porque acá tenemos a los que practican lo oculto, cosas siniestras, haciendo exactamente lo mismo que practica la iglesia ahora. Y la iglesia, no sé si por ignorancia o qué, pero está haciendo exactamente lo mismo que hacen los otros. El Espíritu Santo no fue enviado para ese tipo de espectáculos. El Espíritu es para santificarnos, para separarnos, para que seamos un pueblo peculiar, distinto, que demos testimonios de las maravillas de Dios, no de la basura que practican en otras artes o en otras religiones extrañas, de movimientos siniestros que están ligados al Averno, nada que ver con las cosas de Dios. Notamos que el Espíritu Santo vino con un propósito definido, y ese propósito no es mostrar que la gente hable en idiomas, sino las maravillas de Dios predicada a las naciones, a la gente de diferentes lugares, de diferentes estratos.
Ahora noten que el texto dice que proclaman las maravillas de Dios en plural, no la maravilla de Dios. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de predicar de la maravilla del Evangelio y la obra de Dios en Cristo. Las maravillas de Dios implica todo el proceso en la historia de la redención, de principio a fin, que culmina con la persona de Cristo dando la vida por todos nosotros. Pero cuando leemos el Antiguo Testamento que hablaba mirando hacia el futuro, hacia adelante, de aquella promesa, de aquel evento extraordinario que va a ser coronado con el Señor Jesucristo crucificado, resucitado y exaltado, todo eso es parte de las maravillas de Dios. Y tal es así, Pedro lo tiene claro en su primer sermón. No tenemos tiempo para analizar todo el sermón de Pedro, pero hay puntos relevantes que él mencionó donde justamente enlista las maravillas de Dios a través de la historia. Noten, por ejemplo, que en el verso 23 nos habla del plan soberano de Dios. Dice que fue entregado por el determinado consejo de Dios. O sea que antes que los hombres tomen cartas en el asunto, ya Dios esto lo tenía todo programado. No fue el capricho humano. Fue la voluntad divina que llevó a cabo todo eso. Un Dios que conoce, un Dios que prepara, un Dios que está en control. Tenemos en el verso 23 la muerte de Cristo. Voy a correr. Verso 24 la resurrección de Cristo. Verso 33 al 35 la exaltación de Cristo Jesús. Y luego verso 33 nos habla del derramamiento del Espíritu Santo como consecuencia de toda esa obra. Es hermoso, francamente, ver cómo Dios abrió una ventana en la historia para que las naciones contemplen la grandeza de Dios. Que nosotros podamos hoy exclamar: ¡qué gran Dios es en quien yo he puesto mi fe y mi confianza! Desafortunadamente, nos quedamos distraídos con los fenómenos en lugar de la grandeza del Dios de los fenómenos, el Dios de las obras. Y entonces a la pregunta esa del verso 12, ¿qué quiere decir esto? El pasaje nos va respondiendo. Y lo primero que nos dice, más o menos cuando hacemos el desglose de esto, es que, ¿qué quiere decir esto? Versos 1 y 2, que Dios prepara a su pueblo. Dios prepara a su pueblo, te prepara a ti, a mí y a todos los que somos de Cristo Jesús. ¿De qué manera vemos en este relato que Dios preparó a su pueblo? 1, determinando los tiempos. Fíjate, verso 1 que dice: cuando llegó el día de Pentecostés. No te apures en la lectura, no es un accidente eso. Recuerda que Dios está moviendo a estos escritores a escribir lo que quiere que nosotros estudiemos. A ver, el Espíritu podría haber venido a empoderar a esta gente antes de Pentecostés o después. Pero notamos que el día tenía que ser este. Así que no estamos hablando simplemente de cronología o de tiempo en sí, sino el cumplimiento de los tiempos de Dios. Acá se inaugura la tarea. A ver, el Pentecostés, ¿se acuerdan ustedes que era la fiesta donde se traían las gavillas, las ofrendas de lo primer fruto de la tierra? Y entonces lo que vemos es un simbolismo tremendo. Tenía que ser en ese día porque allí es donde se iba a recoger la primera gavilla de creyentes, la siembra, la siega de los primeros redimidos para el Señor. A ver, el Señor les dijo: quédense quietos hasta que. Eso nos está hablando que ese hasta que es que Dios tenía un tiempo preciso en donde iba a operar y darle inauguración o inicio a estas cosas. Hermano, déjame aconsejarte esto. Aprende a esperar los tiempos de Dios. Estos hombres tuvieron que aprender eso. ¿Cómo los preparó Dios? Los preparó comenzando con eso. Un Dios que determina el tiempo. ¿Cuándo quiero que empieces a hacer las cosas? Abraham se apuró a los tiempos de Dios y metió la pata. Hizo un lío tremendo. Y varios en las Escrituras se adelantaron a los tiempos de Dios.
y la verdad es que se metieron en problemas. Y todavía hoy no aprendemos esto, ¿eh? Siempre estamos queriendo hacer las cosas a nuestro tiempo. Y claro, hoy vivimos en una sociedad en donde parece que empuja las manivelas del reloj. Tratamos o bien de frenarlo o de acelerarlo. Pero ¿y qué del reloj divino? ¿Qué de los tiempos del Señor para nuestras vidas? Dios tiene un plan. Y nosotros somos parte de ese plan. Pero el plan está sujeto a los tiempos y determinaciones divinas. A ver, cuando leemos en el mensaje de Pedro que dice que el Señor fue entregado por el previo conocimiento, la determinación divina, quiere decir que Dios tenía su tiempo, cómo iba a manejar y cuándo iba a manejar las cosas en lo tocante al sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Acaso no podía venir ahora el Señor Jesucristo a morir? No, fue en aquel tiempo. Son misterios de la mente de Dios, pero lo cierto es que Dios nos prepara para que podamos entrar o encajar en los tiempos divinos. No aceleres los tiempos de Dios, aprende a esperar sus tiempos, no te adelantes a los tiempos de Dios. Nosotros vivimos en una época donde el tiempo está acelerado. No queremos esperar, no tenemos la paciencia, todo tiene que ser ya, ahora. Y sin embargo, el Señor trabaja con el tiempo. Todavía Cristo no vino la segunda vez, pero tiene su tiempo. Y cuando leemos Santiago dice que tengamos paciencia hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos a esperar entonces, no aceleremos las cosas. Bueno, ¿de qué manera entonces prepara Dios a su tiempo, a su pueblo? Primero, determinando el tiempo. Segundo, verso 1 en la segunda parte, manteniendo la unidad, que hoy estábamos hablando en la escuela dominical de ese asunto. Noten que dice, estaban todos unánimes, es decir, con una misma mente y juntos. Porque somos unánimes en ideas, pero estamos viviendo en distinto territorio, ¿no? No, estos están todos juntos, en el mismo lugar. Por ejemplo, hay personas que hoy no vinieron a la iglesia, somos unánimes en la fe, pero ellos están allá y nosotros acá. Juntos quiere decir estamos todos en el mismo lugar. Así que esta gente compartían lo mismo y estaban juntos, estaban compartiendo la misma cosa juntos. Muchas veces la gente tiene más bien la tendencia a romper la unidad en lugar de mantenerla. ¿Qué es lo que hace el Señor? Los mantiene juntos en la misma consigna. De esa manera Dios nos va preparando. Y tercero, verso 2, revelando su presencia, ¿no es cierto? Porque acá se manifiesta un fenómeno y por supuesto por el contexto vemos que es el Espíritu Santo dotando a estas personas, preparándolos para poder entonces llevar a cabo la tarea. Así que noten que estaban juntos, pero el Señor no los dejó solos. Jesús había prometido que Él, al partir, dice, no los dejaré huérfanos, yo y mi Padre vendremos. Y acá vemos una manifestación de Dios en el Espíritu Santo haciéndose presente en medio de estas personas que están a punto ahora de salir para la tarea que tienen por delante. Esto nos muestra a nosotros que la iglesia de Jesucristo no se prepara sola. Dios la prepara. Y el éxito de la labor de la iglesia depende de eso, que se deje preparar por el Señor. ¿Y cómo lo hace Dios? Haciéndose presente en medio de ellos a través de su Santo Espíritu. ¿Le estás dando lugar a Dios? Nosotros como iglesia le estamos dando el lugar que le corresponde a Dios, que está listo para capacitarnos y de esa manera, o prepararnos para que salgamos a la tarea. Así que, ¿qué quiere decir esto? Que Dios está preparando a su pueblo. Segundo, versos 3 al 4, que Dios está capacitando, porque, ojo, una cosa es prepararlo para lo que viene, pero ahora lo que viene necesita la capacitación de las personas que van a tener que llevar a cabo el trabajo. Y acá es donde justamente está ocurriendo lo que el hombre no puede producir. ¿Y qué cosas son esas? Bueno, no se trata de emociones, no se trata de sugestiones o qué sé yo, de un ambiente saludable, cómodo, como a veces se da en los cultos, donde se juega con las luces
y se crea ese ambiente espiritual. No. Es una intervención directa de Dios con propósito. Muchas veces nosotros hoy vamos a la iglesia y hacemos un montón de cosas sin propósito. Lo hacemos porque es la costumbre, es la tradición. Hablamos de el Espíritu de Dios está en medio nuestro. ¿Para qué? No sé, pero está. Hablamos de milagros. Sí, el Señor me sanó. ¿Te has preguntado para qué te sanó? Simplemente decimos me sanó. Pero Dios no trabaja de esa manera. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Si el propósito de Dios es sanar, no sanaría a todos, ni siquiera necesitamos orar. Sana. Ese es el propósito de Dios. No, la sanidad es una señal a través de la cual Dios te quiere mostrar cuál es el propósito. Hay algo a través de eso. Cuando Dios le dio el don de lenguas a estas personas, y no, te insisto, no se habla de tarareo, sino idiomas. Había un propósito detrás de todo eso. El propósito no es la señal. La señal es el medio a través del cual Dios va a manifestar a estos hombres qué es lo que quiere, cuál es su propósito. Y Lucas, que es el que narra este incidente, es preciso. Y esto tiene que llamarnos a nosotros la atención respecto de las impresiones que vamos sacando de esta narración en la actualidad. ¿Cómo nos capacita Dios? Noten ustedes que nos capacita por lo pronto de manera colectiva, ¿no? Porque dice lenguas en plural, no es una experiencia aislada, no se habla de una lengua especial y una lengua para algunos dentro de la iglesia. Acá estamos hablando de una experiencia que involucra a todos. Nadie queda fuera de los propósitos de Dios. Algunos ven a un pastor predicando y dice el propósito de Dios. ¿Y ustedes qué? ¿Se creen que quedaron afuera de eso? A lo mejor no tienen la misma tarea, pero tienen otras tareas. Todos somos parte del propósito de Dios que glorifica su nombre. Segundo, capacita con señales, no con espectáculos. A ver, lenguas, y acá es donde muchas veces noto cómo fallamos en la lectura. Dice, ¿cómo? De fuego, no dice lenguas de fuego. Cuando Lucas está relatando esto, y le contaron el fenómeno, tomó nota de este detalle. Y no dice, aparecieron lenguas, hoy escuchamos a la gente y dice, aparecieron lenguas de fuego, pero Lucas no dice eso. Estamos leyendo selectivamente el texto. Este hombre le contaban algo y no lograba entender, bueno, pero ¿cómo describo este fenómeno? Y claro, lo primero que le viene a la cabeza es, qué sé yo no sé, algo apareció y está diciendo, bueno, eran como lenguas, pero parecían de fuego, pero no es fuego. Otros hablan del fuego del Espíritu. ¿De dónde sacamos eso? En ningún momento están diciendo semejante cosa. Y sin embargo, forzamos la interpretación porque nos enfocamos en el fenómeno en lugar del propósito de lo que está tomando lugar acá. Así que esto es un lenguaje descriptivo, no es un lenguaje doctrinal el que está usando Lucas. Es narración. Tercero, capacita de manera personal, no simplemente colectiva. Dice, se asentó sobre cada uno de ellos. Y esto también es de notarse, porque no dice que se posó sobre unos pocos o una élite entre ellos, o sobre los más espirituales, los que tienen más tiempo en el Evangelio, conocen más de la Biblia, sino que es sobre todo y cada uno de ellos. Hermano, Dios te incluye a ti también en sus propósitos, no te deja fuera, no te menosprecies. A veces la gente dice, pero yo no sé qué hacer, yo no sé para qué me tiene Dios o para qué me escogió. Ponte a orar, porque Dios te quiere envolver y eres parte de aquellos que anuncian las maravillas de Dios. Capacita de manera total, porque dice, fueron todos llenos. Cada palabra es importante, llenos. No dice, a ver, a usted le falta más del Espíritu Santo, ¿no? Está medio lleno, o el vaso está un cuarto. Pero ¿qué dice acá? Cuando viene el Espíritu a capacitar, a empoderar para la tarea, nos llena, toma el control. Dios no trabaja a medias y no deja las cosas a medias. ¿De dónde sacamos eso?
Dice que fueron todos completamente colmados de lo que se necesitaba para hacer el trabajo para el Señor. Y luego, por supuesto, tenemos que capacita con dirección divina, porque dice allí, según el Espíritu les daba que hablasen. Acá no se trata de que ellos hablaban y hablaban lo que se les daba la real gana. No, Dios no nos mandó a hablar lo que nos parece. No, tenemos que hablar lo que el Espíritu concede que hablemos. Y hoy creo que hay mucha charlatanería en el púlpito. Se habla mucho de cosas que nada tiene que ver con lo que nos relatan o nos narran las Escrituras. Y es por eso que tenemos un cristianismo estancado, que en lugar de exaltar las maravillas de Dios, por ejemplo, las maravillas de Dios a través de la inspiración, hablamos de cualquier cosa que francamente es irrelevante para nuestra vida práctica y espiritual en lo tocante a las cosas eternas. Acá vemos que no hay descontrol, hay dirección. No vemos que haya confusión. Acá lo que vemos es que hay proclamación clara de un mensaje preciso. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esa pregunta que aparece allí. Bueno, que la misión no depende de nuestra capacidad o la capacidad de una institución o interpretaciones privadas del hecho, como suele hacerse cuando leemos este pasaje, sino del Espíritu de Dios. El Espíritu que capacita a todos, que alcanza a todos y cada uno de nosotros. Un Espíritu que nos llena por completo y también uno que dirige lo que vamos a comunicar. Yo he escuchado a mucha gente decir, mire pastor, yo no tengo mucho conocimiento de la Biblia, pero ¿sabe una cosa? Cuando se me presentó la oportunidad de hablarle a alguien, no sé, pero empezaron a aparecer los pasajes bíblicos en mi cabeza. ¿Nunca escucharon eso? No sé de dónde salían. Pero de repente me acordaba de todos los textos bíblicos, le abría la Biblia y lo llevaba por acá y para allá. Y yo me río, ¿no es cierto? Porque digo, pero a ver, es Dios, el Espíritu, el que está en tu vida. Y Él es el que nos usa. Pasajes que ni me acordaba que estaban ahí, de repente cuando estoy hablando, ¡paf!, aparece en nuestra cabeza. Y salimos contentos alabando a Dios, Señor, gracias que me usaste. Pero claro, si eso es lo que promete el Señor, te va a empoderar cuando sea el momento, para que puedas hablar de las maravillas de tu Dios y Salvador. Esa fue su promesa. Entonces, Lucas nos va respondiendo a esa pregunta, ¿qué quiere decir esto? Bueno, número 1, que Dios prepara a su pueblo. Número 2, que Dios capacita a su pueblo. Y hay una cosa más, versos 5 al 13, que Dios está revelando a su pueblo, lo está exponiendo. Fíjense ustedes que en la narración tenemos multitudes que habían venido a la fiesta de Pentecostés, ¿no es cierto? Tenemos naciones representadas en todas esas multitudes, ahí tenemos la lista de todos los lugares de donde eran oriundos los que se hacían presentes, y tenemos reacciones. ¿Se dan cuenta? Reacciones. Tenemos, por ejemplo, personas que entienden, tenemos otros que están confundidos y luego tenemos personas que, como siempre, ¿no? Los que se creen vivos y se burlan de lo que está tomando lugar. Eso quiere decir que la misión, entonces, es pública. La misión de Dios es visible al mundo, no está escondida. Y ojo, también en un sentido podemos decir que es confrontativa, porque ¿qué pasa? Va totalmente a contramano de el sentido de la sociedad, de la cultura, del pensamiento público. La gente tiene una manera de ver el mundo. Miren, yo estoy leyendo ahora un libro de antropología, que no es bíblico, ¿no? Estoy leyendo un poco de antropología como disciplina. Y me llama la atención la tesis del autor, que arranca asumiendo que todos descendemos del simio. Y claro, me leí 2 capítulos donde me llenaron la cabeza con esta cosa, ¿no? Y yo digo, pero con esta persona es imposible razonar. Porque ya está completamente convencido que su tío es un mono. ¿No es cierto? Que, qué sé yo, no sé, ¿no? ¿Usted quiere creerse que usted salió de un mono? Fine. Yo me miro al espejo y no veo un mono. A lo mejor usted ve un mono en su casa. Ese es problema suyo.
¿no? Vaya y hágase la cirugía. ¿Se dan cuenta? Pero la persona que comienza a construir toda su creencia con algo, con una presuposición, va a construir mal todo el edificio. Porque entonces lo que tenemos es un mundo de simios que se adaptaron, que crecieron, que evolucionaron, pero seguimos siendo monos. Y es por eso se justifican a veces, ¿no es cierto?, la violencia y una cantidad de cosas. Pero estamos encarando todo mal. Así que, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un mensaje que nos enfoca a hablar de las maravillas de Dios y que es un mensaje confrontativo, no que salgo a pelearme con la gente, pero que va totalmente a contramano de la idiosincrasia natural del hombre, que piensa en una forma humanística. No tiene lugar Dios en su manera de pensar. Y desgraciadamente, así como a nosotros a veces nos causa risa algunos de los argumentos vacuos, sin sentido, de la llamada ciencia natural hoy, que para mí, honestamente, es más ciencia antinatural que natural. Es decir, que el hombre nace de un signo, qué sé yo, ¿no? No hay cosa más antinatural que eso. Pero bueno, cuestión de opiniones y puntos de vista. Pero el hecho de que las personas, cuando les hablamos de la maravilla de Dios, se burlan de nosotros diciendo, pero eres un pedazo, tú sí que eres un mono. Porque no entiendes lo que nos dicen los libros científicos. Y resulta que lo que estamos haciendo es hablando. En lugar de las maravillas de Dios es la estupidez humana. Y Dios nos mandó justamente a hablar de sus maravillas, no de la insensatez del hombre sin Cristo. Así que, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios, y nada más ni nada menos que Dios mismo, está preparando a su pueblo. Nos está preparando a nosotros. Nos está capacitando a nosotros con su presencia en nuestras vidas. Y en tercer lugar, nos está haciendo públicos. No somos cristianos de banca, cristianos escondidos, personajes que no son identificables. No, Dios nos puso para revelar a su pueblo, para que la misión que tiene un costo sea una iglesia que depende del Señor. La misión tuvo un costo para Dios cuando envió a Jesucristo a morir por nosotros y ahora tiene un costo en cada uno de nosotros. Pero ese costo es sostenido por el Espíritu Santo que el Señor ha enviado para empoderar a su iglesia para la misión que tiene por delante. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Bueno, quiere decir que Dios no dejó a su iglesia sola para cumplir la misión. No te dejó solo, hermano querido. Él nos prepara, Él nos capacita, Él nos revela delante del mundo, pero también nos recuerda que lo importante que es considerar el costo que implica para mí la misión. La misión tiene un costo. El problema es que muchas veces la iglesia hoy no quiere aceptar o admitir ese costo. Acá vemos en Hechos 2 algunos que creyeron, pero otros se burlaron, porque no estaban dispuestos a aceptar el costo de lo que se les estaba predicando. Uno de ellos es aceptar que estoy necesitado del perdón de Dios, que tengo que tratar con mi pecado y que no puedo hacer absolutamente nada. Y es por eso que Dios pagó el alto costo al entregar a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna. Y eso sigue ocurriendo en la actualidad. La gente se burla, pero por otro lado impone un costo sobre nosotros, los que creemos. Hermano querido, hablar de nuestro Señor Jesucristo todavía incomoda. Incomoda a los que no creen y a veces incomoda a los que son de Cristo, y es por eso que se callan. Vivir para Cristo trae todavía, levanta oposición en la gente. Es posible que nos hagan a un lado por identificarnos con Jesucristo. Identificarnos con el Evangelio todavía tiene un precio sobre cada uno de nosotros. A veces el precio de ser rechazado, el precio de ser incomprendido, mal juzgado, puede ser que te traiga incomodidades. Miren lo que está sucediendo en los países del Caribe, por ejemplo, en algunas regiones donde la gente padece por causa de alinearse con Cristo Jesús, en algunos países, en el África y en otros lugares del mundo. Puede ser que te cueste la reputación, el respeto de la sociedad, la integración, que te dejen marginado.
Puede ser que tengas que asumir el costo del cansancio, la fatiga, la frustración cuando ves que la gente no responde. Puede ser el costo de servir cuando nadie te ve. Que cuando haces una tarea a favor de alguien, pero no hay nadie que te diga bien hecho, o que te den un aplauso, que simplemente pases totalmente desapercibido, aunque has hecho una gran obra, y que nadie reconozca ese esfuerzo que estás haciendo. A ver, ¿cuántas veces nosotros encontramos en los medios de comunicación popular hoy en la actualidad que vemos a estas instituciones decirle gracias a los misioneros, maestros, enfermeros, que se van en misión gratis para dar su servicio, para ayudar a otros? ¿Cuántas veces vemos a la sociedad diciendo, nos ponemos de pie para darles un aplauso? Se levanta un caudillo, un miserable, a hacer algo por casualidad, aunque sea un ratero, y la gente lo aplaude. Todavía estamos aplaudiendo a Guevara. Estamos aplaudiendo a un Saddam Hussein. Hay personas que salen a defender a los delincuentes del Medio Oriente, terroristas con sus banderas, que violan y matan y tiran bombas por todos lados y la gente se pone de pie a celebrar la lucha por una causa justa. Y resulta que cuando hay cristianos en el mundo que hasta están derramando sus vidas en libación al Señor para servir a otros, ni siquiera una mención hay. Bueno, el costo de la misión a veces implica eso, que nadie, absolutamente nadie te diga, ¿sabes qué? Gracias por el esfuerzo que estás haciendo. Y no es que buscamos eso, simplemente que asumimos el costo porque parte de nuestro servicio para mostrar las maravillas de Dios al mundo es no hacer propaganda, sino hacerlo para la gloria de Dios y no el aplauso o la aprobación de la gente. El costo implica a veces seguir hablando de Cristo en un mundo que ya no quiere escuchar más de Él. Y sin embargo, con esperanza y compasión seguimos insistiendo en lo mismo. Miren a un Dios de maravillas que quiere traer perdón y esperanza. Entonces, Hechos 2, ya para ir cerrando, nos recuerda que la misión nunca, jamás dependió de las fuerzas humanas, de nosotros. Hermano, la iglesia, tanto la IBC como las iglesias en la historia, no avanzó porque los discípulos eran extraordinarios. No, Señor. Avanzó porque el Dios de ellos es extraordinario. Y es en eso en lo que nos tenemos que enfocar, en lo maravilloso que es nuestro Dios. Avanzó porque el Espíritu de Dios los capacitó. El Espíritu no vino para poder producir espectáculos religiosos, vino para que Cristo sea proclamado entre las naciones, que es el único y definitivo mensaje de amor y esperanza que tenemos para un mundo que se va quebrando y se va desintegrando ante nuestros propios ojos. Hechos capítulo 2 no se trata del don de lenguas, se trata de idiomas claros que Dios despertó para que podamos testificar de Cristo. En la Torre de Babel se confundieron las lenguas, pero en Pentecostés el efecto fue inverso. Las lenguas se encontraron en un lugar para que todos ahora, en lugar de ver una cosa inerte que intentaron levantar los hombres y que no los llevaba a ningún lado, ahora podamos ver las maravillas de Dios, que es la ventana al cielo y que se abre y nos invita a poder entrar y disfrutar de la gloria de ese maravilloso Dios que se manifestó a través de su Hijo Jesucristo. No nos quedemos callados, hermanos. Hablemos en el idioma que dominemos. Déjate de tanta tararería que no dice, nadie entiende nada, y comencemos a abrir nuestros labios para hablar de las maravillas de Dios, que realmente hoy día no solo se necesita, sino que vale la pena. Padre, gracias te damos por haber preservado este incidente que parece, por un lado parece privado porque sucedió con un grupo de hombres, pero luego estalló hacia afuera. Y vemos personas que venían de diferentes puntos, prosélitos que regresaban otra vez para celebrar como lo hacían cada año una fiesta y se encontraron con una gran fiesta, una sorpresa
de consecuencias eternas. Y es una pena que algunos se burlaran, Señor. Y eso ha sido la norma a través de la historia, de personas que por no entender, por tener los oídos cerrados y los ojos ciegos, no han podido captar la dimensión de tu obra, tus maravillas. Hoy sucede exactamente lo mismo. Ayúdanos a asumir el costo. Es alto, a veces incluso el desánimo, la falta de fuerza, pero empodéranos, Señor, a través del Espíritu. Danos el empuje para que podamos participar de este hermoso mensaje de amor y esperanza que hoy tanto necesitan escuchar los hombres, que puedan contemplar lo que nosotros ahora vemos con el alma, las maravillas de nuestro bendito Dios y Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.